Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a lo que es nuestro culto. En nuestro grupo de estudio bíblico corregidor, hermanos, vamos a empezar con una oración que me voy a permitir hacerle, hermanos. Señor mío, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Padre Santo, que tú estés en estos momentos con nosotros, Señor, y con toda esa gente que nos está viendo. Señor, nuestros hermanos, desde este momento de la grabación, que estés con ellos, mi Señor. Queremos ponerte en tus benditas manos todo este servicio, Señor, principalmente cuando compartan tu palabra en la predicación, Señor, que sea de gran bendición para todos nosotros. Padre Santo, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a tener dos cantos. Uno es El Señor es mi luz y el otro es La linda canción. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Y vamos a tener nuestro momento muy importante, que es la lectura bíblica, hermanos. Los voy a invitar que vayamos a Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Los voy a esperar un momentito para que vayan y abran sus Biblias, hermanos. Les repito, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y dice la palabra de Dios, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y yo unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, hermanos, por su palabra. Vamos a tener un canto especial, hermanos. Este canto lo vamos a poner en sus pantallas. Todo lo hermoso que hay en la creación es maravilloso, lo hizo el Señor. Dios hizo los colores de cada bella flor, las alas de las aves que cantan su olor. Todo lo hermoso que hay en la creación es maravilloso, lo hizo el Señor. Él hizo las montañas, los ríos de cristal, el sol de la mañana, el brillo celestial, los fríos del invierno, de primavera el sol, los frutos de la tierra, lo hizo el Señor. Todo lo hermoso que hay en la creación es maravilloso, lo hizo el Señor. Mis ojos para verlo, mis labios para hablar de todo lo que ha hecho el Padre Celestial. Todo lo hermoso que hay en la creación es maravilloso, lo hizo el Señor. Pues bien, hermanos, gracias a Dios por estos cantos. Ahora vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Gonzalo para lo que es la predicación de esta noche y que el Señor lo use. Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios nuevamente por estar aquí y les pido que allí en casa nuevamente abran el pasaje en Apocalipsis, capítulo 3, pero solamente quiero que lean el versículo 19, hermanos. El Señor dirige un mensaje a las iglesias de Asia y en este
sencillo versículo, Él nos dice, hermanos, cuál es el propósito y cuál es la razón de estas cartas, de estos mensajes. Quisiera, por favor, que leyeran nuevamente conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y en esta noche, Señor, te ruego que hables fuertemente a los corazones. Te suplico, mi Dios, que tomes control de nuestra mente y corazón y que podamos estar atentos a tu consejo. Gracias, Señor, por el libro de Apocalipsis. Por favor, bendice tu palabra en los corazones. En tus manos me pongo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche quiero compartirte el tema de la apatía. Hermanos, si tú colocas una rana viva en una olla y le pones agua, prendes el fuego y poco a poco empiezas a aumentar la temperatura, después de cierto tiempo, hermano, tú vas a tener una rana cocida y muerta. Esto se debe, hermanos, a que la rana no sale de la olla si la temperatura sube lentamente. Pues al parecer las ranas, hermanos, tienen una adaptación rápida a la temperatura y éstas pueden soportar el calor de manera indiferente hasta morir. Muchos creyentes, hermanos, en la actualidad se comportan como esta rana. Se adaptan poco a poco al mundo y al pecado y son o siendo indiferentes hasta que su fe y su influencia en este mundo termina muriendo. La situación, hermanos, que estamos viviendo actualmente de la pandemia probablemente ha afectado tu vida espiritual en alguna o en otra forma. Tal vez tu tiempo devocional ha sufrido, tal vez tu tiempo de oración ha sufrido. Y sin duda, hermanos, el congregarnos, que es un ejercicio, una práctica del creyente, ha sido afectada. Pero si nosotros nos adaptamos, hermanos, a la manera de vivir del mundo, entonces tú y yo dejaremos de ser influencia y nuestra fe, hermanos, terminará muriendo. El Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, en la visión que tuvo el apóstol Juan, escribe un mensaje a las iglesias de Asia. El último mensaje, hermanos, es el mensaje a la Odisea. Algunos estudiosos del Apocalipsis dicen que las iglesias hablan de ciertas etapas de la iglesia. Se podría decir entonces que el mensaje a la Odisea es el mensaje de los últimos tiempos de la iglesia. Y quiero decir nuevamente lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como te decía, hermano, la Odisea es una de las iglesias de Asia. La Odisea era una ciudad situada en Frigia. Esta ciudad fue fundada por un hombre llamado Antíoco II en el siglo III a.C. Este hombre nombró la Odisea de esta manera en honor a su esposa Laodicea, quien por cierto terminó matándolo, envenenándolo después de un tiempo. La iglesia de la Odisea se encontraba en esta ciudad. Además, esta ciudad era abastecida de agua de Hierápolis y de Colosas. Esto es algo muy interesante, hermano, porque las aguas que llegaban de estas zonas, unas eran térmicas y otras eran frías completamente. En la Odisea, hermanos, también había un comercio que constaba principalmente del asunto textil. Los ciudadanos de esta ciudad cuidaban ovejas que producían lana negra. Esta lana era excepcionalmente suave y con esta se hacía tela de color negro. En la Odisea también había un centro médico donde se preparaba el célebre polvo frigio para el tratamiento oftálmico llamado colirio. Era, o es todavía,
un polvo que se coloca en los ojos de los bebés recién nacidos para que no se infecten. Y por último, hermanos, esta ciudad estaba situada sobre una transitada carretera que la hizo un centro bancario. Todas estas características, hermanos, hacían de Laodicea una ciudad conocida por su riqueza. Sin embargo, su situación geográfica la obligaba a abastecerse, como te decía en un principio, de aguas de Hierápolis. Estas aguas eran aguas termales y sulfatadas. Por otro lado, tenían que abastecerse de aguas de Colosas. Estas aguas eran muy frías. Sin embargo, a través del trayecto de esos dos lugares hacia la Odisea, las aguas se entibiaban. Y algunas personas que consumían el agua directamente de esos riachuelos que llegaban a la Odisea, vomitaban, les daban náuseas al consumir este tipo de aguas. Todo esto, hermanos, te lo cuento porque los detalles que nos habla el Señor Jesucristo aquí son símbolos muy precisos de lo que Él quiere hacernos entender. Dice nuestro versículo 15 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo que es muy importante decir también acerca de la iglesia de la Odisea es que es a la única iglesia donde el Señor no exalta nada. El Señor simplemente se va directamente a una reprensión a esta iglesia y la reprensión se resume en 3 partes. Número 1, no eres frío. Es decir, figuradamente, no hay frialdad en ti. No hay desapego total de mi persona, dice el Señor, como las aguas de Colosas, aguas frías. Pero la Odisea no era fría. También dice el Señor, ni caliente. Figuradamente, el Señor está diciéndole, no eres ferviente, como las aguas de Hierápolis, aguas termales, aguas que quemaban la piel. Y termina diciendo en el versículo 16, eres tibio. Figuradamente, hermanos, esto significa indiferente, poco afectuoso, con poco entusiasmo, es decir, apático. De aquí la amargura que se ve en la queja del Señor. No eres frío ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Alguien dijo esto, hay más esperanza para el frío que para el apático o indolente. Hermanos, ¿qué es la apatía? La apatía, hermanos, es la falta de interés o entusiasmo que se muestra o se manifiesta en dejadez o indiferencia ante todo. Es pereza física, es pereza emocional y pereza espiritual. Esta pereza es una actitud de indiferencia hacia el tiempo, hacia el talento, hacia los recursos y las oportunidades que Dios nos da. Simplemente no deseamos hacer nada. La iglesia de la Odisea había llegado a un estado de comodidad y aparente abundancia que lo llevó a un estado de apatía hacia las cosas del Señor. Si observamos bien, la iglesia de la Odisea no recibe ningún reconocimiento de parte del Señor. Sin embargo, otras iglesias, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el versículo 2, el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. El Señor resalta también de la iglesia de Esmirna, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son. Pero dice después, no temas nada de lo que vas a padecer. También les dice a los de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Y así se va con todas las iglesias, pero la de la Odisea no recibe ningún reconocimiento.
Ahora bien, hermanos, el Señor, que es justo, que es decir, le da a cada quien lo que merece, y es omnisciente, sabe todo a detalle, todo lo que se puede saber, no tenía algo que reconocerle a esta iglesia. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Parecía, hermanos, que todo lo que estaba pasando en la Odisea solamente era un teatro. La autopercepción de esta iglesia era totalmente diferente a la opinión de Dios. Yo soy rico, es decir, tengo dinero y posesiones, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, es decir, tengo lo que deseo, no quiero nada, todo lo tengo, todo está bien. Tal vez esa iglesia era de cierto tamaño. Tal vez el edificio que ocupaba esa iglesia estaba bien equipado. Tenían sillas, tenían bancas, tenían salones, tenían materiales para la enseñanza, tenían televisiones, como no tenemos acá, ¿verdad? U otras cosas que eran ventaja para la enseñanza. Sin embargo, no todo estaba bien. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tal vez tú que me escuchas hoy, allí en tu hogar, tú tal vez pienses que no necesitas nada. Tal vez tu situación económica a pesar de la pandemia es buena. Tal vez tu salud está muy bien. Tal vez puedes decir incluso, me veo bien, no padezco. Sin embargo, ¿cuál es la opinión del Señor respecto a tu vida? Esta iglesia, hermanos, dice el Señor, estaba o era una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. A los ojos del Señor, la situación espiritual de esta iglesia era terrible. Y todo esto se debía a su apatía, a su tibieza espiritual. Sin lugar a dudas, hermanos, esta iglesia tenía una situación ventajosa. Eran ricos, su situación geográfica y económica era buena, pero no estaban usando esa riqueza para nada excepto para sí mismos. No se mencionan herejías, tampoco contiendas entre ellos o inmoralidades. Pero el orgullo fariseaico, el crudo materialismo, la marcada indiferencia por los demás y hacia los demás y la autosuficiencia arrogante los hizo volverse engreídos espiritualmente, pensando que tenían todos. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Hay apatía en tu vida? ¿Hay apatía en nuestras vidas? Te pregunto, ¿nos rehusamos a comenzar un trabajo? Por favor, reflexiona un momento. ¿Somos los hombres del mañana? Mañana lo hago, mañana estudio, mañana veo. Ponemos pretextos como, es que nadie me apoya, o yo no sé hacerlo. Tengo que aprender más. A mi edad, servir, cantar, etcétera, etcétera, etcétera. O por lo contrario, soy muy joven, no tengo la experiencia para eso. O tal vez podrías pensar, eso no es mi responsabilidad. O tal vez podrías decir, es muy difícil, es muy cansado, se requiere dinero y ¿sabes qué? No tengo. Habrá muchos obstáculos o no hay recursos. ¿Te identificas con alguno de estos pretextos para hacer algo, sobre todo en la obra de Dios? O tal vez nuestra apatía se muestra en que no terminamos lo que empezamos. Tal vez empezamos un proyecto de estudio de la Biblia y comenzamos a leer algunos capítulos, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez leemos menos o tal vez ya cesaste de leer.
Tal vez empezamos con un proyecto de oración y el día de hoy reconoces que simplemente ya no oras. O simplemente ya no ves ni siquiera estos mensajes que estamos transmitiendo los días viernes. Pregúntate, ¿estás en algún estado de apatía? ¿Sabes? La apatía también se muestra con mediocridad. Hacemos cosas mediocres. Por ejemplo, un estudio mediocre. Leo un versículo, si entendí bien, y si no también, ya leí, ya cumplí, y me voy a hacer lo que tengo que hacer. A veces dejamos pasar oportunidades porque sabemos que tendremos que trabajar y no estamos preparados para aprovecharlas. Tal vez el día de hoy tú te das cuenta de que estás apático, pero si no, piensa en esto. Cuando tenemos apatía, estudiamos la Biblia superficialmente. Cuando somos apáticos, oramos solo antes de comer y eso sí nos acordamos. Cuando estamos apáticos, nos resulta difícil congregarnos. O bueno, colocar en el internet la predicación y verla. Nos cuesta mucho trabajo. Y ni siquiera consideramos el servir en algo para Dios, en algo para la obra. Dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar. Servimos, pero si servimos solo lo hacemos para quedar bien. No nos importan los demás, ni sus éxitos, ni sus problemas, ni nada. Y por eso no les hablamos. Por eso simplemente no los buscamos, porque no nos importa. Para algunos cristianos, estar en el mundo o estar en la iglesia es lo mismo. No hay diferencia entre ellos y un no creyente. No hay diferencia, parecen ser iguales. Sí, la Biblia dice, son sal, pero insípida. Son luz, pero debajo de un almud. La apatía puede llevarnos a desagradar principalmente a Dios. El Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Otra traducción de este mismo versículo, el versículo 16, dice, estoy a punto de escupirte de mi boca. Para que alguien vomite, previamente debe sentir náuseas, o sea, asco. Debe darle asco. Al Señor, hermanos, le da asco la tibieza espiritual, la apatía en su obra. Y por eso da un consejo tremendo. Si tú en esta noche, querido hermano o amigo que nos estás viendo, te reconoces apático, sobre todo en las cuestiones espirituales, en lo que tiene que ver con Dios, escucha el consejo del Señor, versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es interesante, hermanos, ver cómo es que el Señor les habla de la verdadera riqueza, les habla de las verdaderas vestiduras, les habla de el verdadero colirio que cura los ojos, para que vean. Es interesante que esta iglesia que se dedicaba a hacer estas cosas, ahora tiene una reprensión del Señor y un consejo. Puesto que la iglesia de la Odisea era una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, el Señor entonces le aconseja lo siguiente: de mí compra oro refinado. Este oro refinado, hermanos, es la sabiduría de Dios, su palabra, su palabra. Quiero mostrarte unos versículos. Por favor, acompáñame a Proverbios. Proverbios capítulo 8. Allí en Proverbios capítulo 8, por favor, ayúdame a buscar el versículo 10. Proverbios capítulo 8, versículo 10. Ojalá ya estés ahí. Dice la palabra de Dios: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. ¡Qué tremendo! El Señor nos dice en su palabra que escojamos, que recibamos la enseñanza antes que dinero, antes que riqueza.
Proverbios capítulo 8, versículo 19 dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. El fruto que da, hermanos, el estudio de la palabra, el estar en contacto con el Señor, es muchísimo mejor que las riquezas. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú quieres verdaderamente sacarle provecho a este libro, hermanos, necesitamos invertirle tiempo, hermanos. Y mira, hay muchas ventajas, hay mucha riqueza cuando estudiamos la palabra de Dios. El Salmo 19 lo resume de una manera tremenda. El versículo 7 dice, Salmo 19, 7, todos los hermanos del pobre le aborrecen, ¿cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscará la palabra y no la hallará. Hermanos, la palabra de Dios, dice otro salmo, convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra a los ojos, limpia, es justa, trae grande galardón. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, compra oro refinado. Y el día de hoy, si tú estás apático, quiero darte este mismo consejo. Acércate a la palabra de Dios y vuélvete rico. Vuélvete rico en la sabiduría que Él quiere darnos. Otro consejo que le da el Señor a la iglesia de la Odisea es el siguiente. Dice la palabra de Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Recuerdas que te conté que la Odisea se especializaba en hacer telas de color negro? Bueno, el Señor dice, de mí compra vestiduras blancas para vestirte. El color blanco, hermanos, en la Biblia es símbolo de santidad. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos santos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 12, dice lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estos ángeles tenían vestiduras blancas. Las vestiduras blancas nos hablan de la santidad. Este mismo evento lo encontramos en Hechos 1:10, donde los ángeles le dicen a los discípulos que así como han visto irse al Señor, lo verán regresar. Pero estos ángeles estaban vestidos con vestiduras blancas. Hermanos, las vestiduras blancas nos hablan de santidad. Así que el Señor nos está aconsejando, si en algún momento vivimos apáticos, que tú y yo adquiramos santidad en nuestras vidas. ¿Cómo se hace esto? 7 cosas. Número 1, huye del pecado. Número 2, obedece la palabra de Dios. Número 3, di no a las invitaciones de Satanás. Número 4, filtra tu manera de pensar. Número 5, vence con el bien el mal. Número 6, renuncia a la venganza. Y número 7, no des lugar al diablo consintiendo pecado en tu vida. El Señor quiere, hermanos, que vivamos en santidad. Para todos estos puntos podríamos hacer un tema, pero quédate con eso. Si no los recuerdas, regresa al video y apúntalos. Y busca eso en tu vida. Sé santo. Posteriormente, hermanos, el Señor continúa su consejo en el versículo 9 diciendo, en el versículo 18, diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio,
para que veas. Dice el Señor, unge tus ojos con colirio. Figuradamente, hermanos, Dios nos pide que permitamos que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos purifique, el que haga brotar su fruto en nosotros para que veamos verdaderamente. ¿Recuerdas a aquel siervo del profeta que se sentía abrumado porque un ejército estaba rodeándolos y sitiándolos para matarlos? El profeta oró a Dios y le pidió, haz que vea. Y una vez orado así, este siervo pudo ver los ejércitos celestiales que los defendían. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos figuradamente ver y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe? Quiero que vayamos a un texto sencillito, Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos permitir, cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? Bueno, siendo llenos del Espíritu. Aquí, aunque hay un ejemplo un poco incómodo, el de un borracho, quiero que notes algo. Para que una persona se emborrache o se encuentre embriagada, tiene que beber y beber y beber y beber vino. Si una persona quiere estar llena de Dios, tiene que tomar la palabra de Dios y tomarla y tomarla y tomarla. ¿Y sabes algo? Solamente de esa manera tú y yo podremos ver bien y ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, el Señor nos dice y le dice a la iglesia de la Odisea, unge tus ojos con colirio para que veas, para que veas. Y después dice, sé pues celoso. Esta palabra, sé pues celoso, es una palabra que se tradujo de una palabra griega que significa ardiente, ferviente. El Señor quiere que seamos creyentes apasionados en el Señor. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si tú en esta noche reconoces que has sido apático, quiero terminar con un consejo más. El versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto significa cambiar por completo el rumbo de tu vida, de tus pensamientos, de tus decisiones, de tu voluntad, de tus sueños, de tus anhelos. Y entonces hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros debemos detenernos si reconocemos que estamos viviendo mal. Dar la media vuelta hacia el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Apocalipsis 3:20, hablándole a esta iglesia, nos muestra algo muy triste. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor se encontraba fuera de esa iglesia, pero el Señor tocaba porque quería entrar, porque quería estar en esa iglesia. Y Él dice más, si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor promete algo, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta invitación el Señor la hace a cualquier persona que quiera oír su voz. Tal vez en esta noche tú reconoces que antes, nunca antes, has tenido una relación cercana y estrecha con el Señor. Y en esta noche te gustaría comenzar una relación con aquel que verdaderamente conoce los corazones. Escucha esta invitación. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, toco. Él quiere entrar a tu vida, a tu mente, a tu corazón.
Él promete que si tú le oyes y le abres, y oírlo solamente es atender. Si alguno de estos pasajes que te he leído ha hecho en tu corazón que tú quieras tomar una decisión de seguir al Señor, esa es la palabra del Señor. Tú estás oyendo al Señor. Y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esta es tu voluntad. Nadie va a obligarte. Tú puedes abrirle o tú puedes dejar cerrada la puerta. Esa es tu decisión. Pero el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, porque Él no quiere que tú tengas una religión. Él quiere que tú tengas una relación con Él. Ojalá que en esta noche, si tú antes no lo has hecho, puedas tomar la decisión de pedirle al Señor que perdone tus pecados, que entre en tu vida y que te regale la vida eterna. Para terminar, quiero decirte que la apatía espiritual, la tibieza espiritual, es algo nauseabundo para el Señor. Él desea que seamos cristianos e iglesias fervientes, ricos en conocimiento de su palabra, santos, de una vida santa, que se note a los demás, dirigidos por el Espíritu Santo y diligentes en nuestro servicio a Él y en las cosas que tenemos que obedecer. Si en esta noche tú reconoces que te has apartado, que has desviado la vista del Señor y estás viviendo una vida tibia, no fría, pero tampoco ferviente, el día de hoy arrepiéntete. Decide dejar esa tibieza y ve hacia el Señor. Hermanos, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si este tema te molestó, si este tema te ofendió, quiero decirte que el Señor lo hace porque te ama y no quiere que sigas en ese camino. Por favor, atiende a su consejo. Atendamos a su consejo. Si ese es tu deseo en esta noche, por favor, ora allí en tu casa, en lo profundo de tu corazón, con todo fervor. Pídele perdón al Señor y decide el día de hoy ser un creyente ferviente, un creyente que no es tibio. Vamos a orar, si me permiten. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, quiero rogarte por todos aquellos que tal vez han entrado en alguna apatía espiritual, que se han comportado de manera tibia en los últimos tiempos. Señor, por favor, perdona nuestra tibieza. Sabemos que te da asco. Ayúdanos, Señor, a corregir el rumbo. Ayúdanos a no pensar de nosotros cosas que no son y avanzar conforme a tu preciosa voluntad. Te suplico, mi Dios, que nos perdones y que nos ayudes a seguirte de manera ferviente, entregada y verdadera, obedientes a ti y a tu palabra. Y si hay alguien, Señor, que necesita de la salvación, por favor, ayúdale. Si este es tu caso, si tú en esta noche reconoces que quieres tener una relación con el Señor, pídele 3 cosas al Señor: que perdone tus pecados, que entre en tu corazón y que te regale la vida eterna. Y haz una oración sencilla pidiéndole esto, una oración como esta: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi vida, de mi corazón. Por favor, pasa y regálame la vida eterna que prometes en tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Si tú haces una oración como esta, por favor, háznoslo saber. Allí están los datos para que puedas contactarnos. Y de verdad será un gusto para nosotros atenderte. Terminemos la oración, hermanos. Señor, en tus manos nos ponemos. Por favor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Pues muy bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra, por la predicación del hermano, por
por su preparación. Creo que a todos nos llegó un poquito de lo que hablaba el hermano y hay que atender la palabra de nuestro Señor. Enseguida, hermanos, vamos a tener otro canto. Escudriñemos. Ok, hermanos, pues como cada 8 días los datos para dar las ofrendas a este grupo de estudio, hermanos, van a aparecer ahí en sus pantallas, van a ser proyectados. También los días viernes de cada semana vamos a estar aquí de 7 a 9, algunos de nosotros. Si gustas traer aquí tus donaciones, hermanos, pues bienvenido. También podemos estar aquí, hermanos, para una consejería, para que tú platiques algo que necesites. Vamos a estar varios hermanos por aquí. Cada viernes vamos a estar diferentes. Y yo que ahí, hermanos, también queremos invitarlos a suscribirse en el canal de YouTube para que la palabra de Dios siga avanzando, hermanos. Necesitamos que se suscriban ahí para que seamos más cada día y podamos compartir estos videos, hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y también te invito a que los puedas ver todos, hermanos. Es la palabra de Dios, que puedan ustedes aprovechar lo que Dios nos da, ¿sí? Y pues nada, hermanos, que estamos despedidos y muy pronto nos vamos a ver en el nombre del Señor. Vamos a estar juntos y que estén muy bien. Que Dios los bendiga.